El tema de hoy va a ser diagnóstico y manejo de la infección aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta 18 años de edad. Para comenzar vamos a ver cuál es la definición, que el término de infección aguda de vías respiratorias superiores se refiere a la enfermedad infecciosa que afecta el aparato respiratorio. Esto va desde la nariz hasta antes de la epiglotis, durante un periodo menor a 15 días, que va a ser frecuentemente ocasionado por virus y ocasionalmente por bacterias. Vamos a hablar de lo que es la prevención primaria. Pero para hablar de lo que es la prevención, primero tenemos que saber cómo es que se contagia uno para poder prevenirlo. Y el contagio puede llegar a ser por contacto directo de persona a persona, especialmente a través de gotas de secreciones que se llegan a expulsar desde la persona infectada cuando ésta tose o estornuda. También se puede dar el contagio por contacto indirecto con fomites. Se crean cuando una persona enferma contamina un objeto con las manos sucias después de haber tosido o estornudado y no lavadose las manos. Así que la recomendación es el lavado de manos, que es la maniobra más efectiva para prevenir el contagio de catarro y de infecciones de vías aéreas. Y aunque, por ejemplo, el resfriado común se encuentra dentro de esta categoría, mediante estudios de investigación que se han encontrado, es que estas infecciones que se propagan más por lo que van a ser las manos y el contacto estrecho con personas enfermas, más que por gotas o secreciones respiratorias que puedan salir suspendidas en el aire. Una persona que está infectada va a tener su mayor periodo de contagiosidad al inicio de la sintomatología, o sea, cuando empiecen los síntomas, y mientras el paciente se encuentre en el periodo febril, o sea, durante todo el tiempo que el paciente tenga fiebre. Así que el lavado de manos y el uso de alcohol en gel es la estrategia más efectiva para prevenir la propagación del catarro. Las medidas también que se recomiendan para prevenir y disminuir contactos por infecciones serían las medidas como lavar las manos frecuentemente usando agua y jabón o soluciones de alcohol en gel al 70% o más. Igual que al toser o estornudar, cubrirse con la boca y la nariz con el ángulo interno del brazo, a modo de que las partículas no salgan expulsadas, sino que se queden atrapadas en la parte interna del brazo. Evitar el contacto con personas enfermas, así como limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común que pudiera haber llegado a tocar esta persona infectada, así como el consumo de agua potable o embotellada y el consumo de frutas y verduras de hoja amarilla o verde. Aquí cabe destacar que la asistencia a la guardería aumenta la frecuencia y gravedad, así como la duración del resfriado común, además de que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias secundarias, ya sea de infecciones respiratorias de vías aéreas altas o vías aéreas bajas, por lo que se tiene que informar a los padres de los niños con este tipo de infecciones sobre la recomendación, que en medida de lo posible no se asista a la guardería hasta que se haya recuperado de la enfermedad. Los padres de los niños deben de considerar que la guardería cumpla con las medidas de control para infecciones, específicamente sobre lo que estamos viendo aquí, que es el lavado de manos. Además de que los padres del menor deben considerar en la medida de las posibilidades que tengan las alternativas a la guardería mientras este niño esté enfermo, para que no asista y pueda causar más contagios. Esto en búsqueda de reducir la exposición para los niños que están en guarderías. Hablando de lo que es el diagnóstico clínico, vamos a tener que las características clínicas sugestivas de una infección respiratoria aguda de etiología viral serían conjuntivitis, coriza, tos, diarrea, una ronquera o exantema, y exantema en realidad. El resfriado común es una enfermedad que se autolimita, típicamente dura entre 5 a 14 días aproximadamente,
y se va a caracterizar por la combinación de algunos de los siguientes signos y síntomas, que serían escurrimiento nasal, tos, fiebre o dolor de garganta, así como fatiga o dificultad para respirar. Otros síntomas menos frecuentes que pueden estar presentes son el malestar general, la disminución del apetito, dolor de cabeza o que la persona enferma se encuentre irritable. El médico de primer contacto en este caso debe reconocer que la principal causa de infección de vías aéreas altas son de etiología viral y por lo tanto el diagnóstico se basa en un cuadro clínico. Ningún signo o síntoma por sí mismo es suficiente para realizar un diagnóstico de certeza, así que solo es un diagnóstico de presunción. Es recomendable también informar a los familiares de la descarga nasal o moco. En el catarro común inicialmente es clara y puede tornarse amarillo o llegar a verse verde ya en el final de la infección. Pero esto no va a significar necesariamente que esté pasando una reinfección. También hay que hablar de que la tos tiene un predominio nocturno y que se puede extender hasta 2 o 3 semanas, por lo que no hay que preocuparse por ese síntoma. También hay las características clínicas sugestivas de infección por Streptococcus pyogenes, que serían dolor faríngeo agudo, o sea, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito, así como inflamación de las amígdalas o exudado purulento, o sea, pus, igual de las amígdalas, petequias, dolor abdominal, adenitis anterior a la altura del cuello, así como estar entre una edad de 5 y 15 años. La faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A es frecuente en niños menores a 3 años de edad y rara en menores de 18 meses de edad, por lo que es más frecuente entre los 3 a 14 años de edad. Se han desarrollado diversas escalas clínicas. Entre una de ellas está la puntuación clínica de Centor, el cual puede ayudar a identificar a aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad, digamos, de infección por estreptococo de grupo A. Pero, sin embargo, fue validada solamente en adultos y no en niños, por lo que se ha señalado que su utilidad en los niños es mucho más bajo en comparación con lo de los adultos. Esto debido a las diferentes presentaciones clínicas entre adultos y niños, así como del dolor de garganta o odinofagia en los primeros años de vida. De entre los diagnósticos diferenciales que podemos sospechar está una rinosinusitis ante la persistencia de síntomas respiratorios de vías superiores que pueden llegar a persistir de 10 a 14 días. También la rinitis alérgica se puede caracterizar por síntomas como prurito en ojos, nariz, paladar y oídos, así como rinorrea acuosa, o sea, escurrimiento nasal, estornudos, congestión nasal y goteo. Es esencial reconocer signos y síntomas de las entidades diferentes de las infecciones de vías respiratorias agudas, considerando que hay diferentes diagnósticos para lograr congruencia para que el tratamiento sea acorde a la infección. Hablando de signos de alarma, los síntomas respiratorios que indican una enfermedad grave serían cianosis, coloración azul en manos o cara, labios principalmente, estridor, una respiración superficial o dificultad respiratoria. Ahora bien, la presencia de síntomas neurológicos en un niño con una enfermedad respiratoria va a requerir atención médica inmediata, además de, si es posible, referirse a un segundo nivel de atención para una mejor atención del menor. Así como en niños con infecciones agudas virales, los siguientes signos van a indicar que la enfermedad está en un punto grave, que sería, por ejemplo, el vómito persistente, la falta de orina o oliguria o un exantema petequial, o sea, pequeñas petequias en la piel.
Se recomienda informar a los padres de los pacientes con estas infecciones que deben acudir a nueva valoración médica si es que el niño presenta alguna de estas indicaciones, como serían, por ejemplo, persistencia de la fiebre que dure más de 3 días, o que se exacerben los síntomas iniciales o que aparezcan nuevos síntomas después de 3 a 5 días de evolución de la enfermedad. Falta de mejoría después de 7 a 10 días de inicio de enfermedad, ya que los pacientes con infecciones agudas virales se deben recibir atención médica inmediata en el servicio de urgencias del primer o segundo nivel de atención, y son aquellos que tienen datos de alarma como síntomas neurológicos, síntomas de obstrucción de vía aérea superior o inferior, alteración del volumen urinario, vómito persistente o exantema. Ahora, hablando de pruebas diagnósticas para faringitis estreptocóccicas, el cultivo de exudado faríngeo se considera el estándar de oro para el aislamiento de Streptococcus pyogenes del grupo A. El cultivo de exudado faríngeo es en un medio de agar sangre que posee una sensibilidad del 90 al 95% en la identificación de este microorganismo. Sin embargo, este no va a ser necesario para el diagnóstico de rutina de faringitis estreptocóccica aguda. También existe la prueba rápida para este patógeno. La sensibilidad de la prueba rápida o prueba rápida de detección de antígeno de estreptococo beta hemolítico del grupo A es del 70 al 90%, con una especificidad del 95% comparada con el cultivo de exudado faríngeo, que va a ser, como ya lo dijimos, en medio de agar sangre. Un resultado positivo de detección rápida o de cultivo de faringe proporcionan confirmación que va a ser, digamos que, adecuada para poder decir que hay presencia de estreptococo beta hemolítico del grupo A en faringe. Además, no se recomienda realizar el cultivo de exudado faríngeo de primera intención o de seguimiento en casos como contactos asintomáticos con pacientes con faringitis, sin riesgo elevado pues para infecciones frecuentes o secuelas que pueda llegar a tener esta enfermedad. También está la modificación de Max Lange de los criterios de Centrón, o sea, la tabla de Centrón modificada para identificar, aunque como ya dijimos, esta tabla no se utiliza mucho en niños, ya que está pensada más en adultos y no tienen los mismos criterios para niños y adultos, por lo que está un poco en desuso para lo que es niños. Bien, ahora tenemos lo que es el tratamiento no farmacológico. Estas van a ser medidas que se implementan para que el paciente tenga una mejor sensación o un mejor bienestar a la hora de estar enfermo. Por ejemplo, la elevación de la cabecera de la cama, así como la aspiración de secreciones nasales con perilla. Estos pueden promover el bienestar del niño con una enfermedad respiratoria aguda, ya que van a facilitar la respiración. También existe el reposo dependiendo de qué tan enfermo se siente el paciente. No hay una contraindicación para la actividad física normal si es que el paciente está afebril, o sea que no tiene fiebre, o que tiene un buen estado general, que se siente bien, que no se siente adolorido del cuerpo. También existe el gargarismo con solución salina para el alivio del dolor de garganta, así como irrigaciones salinas nasales. Ahora bien, para algunas personas la inhalación de vapor funciona como una medida, digamos, efectiva del bienestar. Sin embargo, existe un riesgo potencial de, como es vapor, que haya quemaduras o de un crecimiento de microorganismos en los vaporizadores.
En resultados de un metaanálisis sobre el uso de vapor de agua caliente en pacientes con resfriado común o voluntarios con inducción experimental de resfriado común, no son concluyentes para que haya una relación de la mejoría de los síntomas. Esto quiere decir que las vaporizaciones van a ser más de un medio como placebo, más que como para una verdadera mejoría de los síntomas. Así como el tratamiento con irrigaciones salinas nasales se asoció con una disminución del ausentismo escolar, o sea que los niños que eran irrigados con solución salina en la nariz iban más a la escuela y tenían una tendencia a la disminución del uso de antibióticos durante su enfermedad. También tenemos lo que es el tratamiento farmacológico. He de decir primero que, por ejemplo, la etiología del resfriado común va a ser viral y los antibióticos no van a modificar su evolución, o sea, su historia natural de la enfermedad, por lo que no se recomienda darlos si se diagnostica un resfriado común de etiología viral. Ahora bien, los medicamentos mencionados en la guía e indicados en el tratamiento de infección de vías aéreas superiores en el cuadro básico del Instituto Mexicano del Seguro Social son estas, que aquí está el cuadro básico, que sería la amoxicilina con ácido clavulánico o clavulanato, que va a estar en una dosis de 20 a 40 miligramos por kilo de peso corporal al día, que se divide cada 8 horas. La presentación es en suspensión oral, con un envase de 60 mililitros. Cada 5 mililitros van a contener 125 miligramos de amoxicilina y van a tener 31.25 miligramos de ácido clavulánico o clavulanato. Esto se va a dar por un tiempo de 10 días y los posibles efectos secundarios pueden ser náusea, vómito y diarrea. También está la benzatina benzinpenicilina. Esto equivalente a 200.000 unidades. Y se va a dar 600.000 unidades por kilogramos en niños de menos de 27 kilogramos de peso corporal en dosis únicas. O en niños de más de 27 kilogramos de peso se les va a dar 1.200.000 unidades de peso corporal dosis única. La presentación va a ser en un envase con un frasco ámpula y 5 mililitros de diluyente. Se va a dar por dosis única y va a haber reacciones de hipersensibilidad que incluye shock anafiláctico, glositis, fiebre, dolor en el sitio de infección. También tenemos la benzinpenicilina procaína, que es equivalente a 300.000 unidades de benzinpenicilina, equivalente a 100.000 unidades de benzinpenicilina. Esta se va a dar 400.000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días en niños de menores de 27 kilos de peso corporal u 800.000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días en niños de más de 27 kilos de peso corporal. La presentación va a ser en envase con frasco ámpula y 2 mililitros de diluyente. Se va a dar por 3 días. Y las reacciones de hipersensibilidad incluyen shock anafiláctico, glositis, fiebre, dolor y igual dolor en el sitio de la inyección. También tenemos la clindamicina, que se da de 10 a 20 miligramos kilo por día, divididos en 4 dosis por 10 días. Se va a dar por 10 días y sus efectos causan náusea, secundarios van a causar náusea, vómito, diarrea, colitis, entre otros. Y por último tenemos la eritromicina, que se va a dar de 30 a 40 miligramos kilo día vía oral, dividido en 3 dosis durante 10 días. La presentación va a ser en suspensión oral. Cada 5 mililitros van a tener eritromicina equivalente a 250 miligramos y se va a dar por 10 días. Entre los efectos adversos que puede haber está el vómito, la diarrea, la náusea, las erupciones cutáneas, gastritis aguda y ictericia colestática. En México se ha detectado que más del 16% de cepas de Streptococcus pyogenes son resistentes a macrólidos, lo que significa que se recomienda utilizarlos con reserva
y tener en cuenta que hay una posibilidad de que haya un fallo terapéutico por cepas resistentes a estos macrólidos. Y tenemos los criterios por último de referencia y seguimiento, en donde se recomienda informar a los padres de pacientes con infecciones agudas de vías aéreas que se debe acudir a nueva valoración médica si la fiebre persiste durante más de 3 días o si el paciente con la infección presenta datos de alarma y se tiene que enviar al servicio de urgencias del segundo nivel de atención. Se recomienda que los pacientes con comorbilidades cardiopulmonares, inmunosupresión o diabetes sean referidos al servicio de urgencias de la unidad en donde se encuentre el servicio tratante. Los pacientes con faringitis que persiste por 5 días son menos propensos a Streptococcus pyogenes del grupo A y estos deben de ser reevaluados. Y con esto terminaría la exposición. Gracias.